Hola a todos, bienvenidos. Ahora que somos un poquito más, ¿cómo están? ¿Cómo vienen con las materias? Esperamos Buenas 5 minutitos tardes, más. Hola Tony. ¿cómo está? Bien, ¿cómo vienen ustedes? Bien, ahí dándole, en mi caso, ¿no? Entonces, Perfecto. Nuestros otros compañeros. Buenas. Y también ahí dándole. Ya en una semana se rinde nato, así que a full. Ah, perfecto. Yo les preguntaba eso cuando rendían esplagnología la otra vez. esta semana, pero bueno, es lo que hay. Para todo lo que me dicen que aún no llegaron a este tema, yo trato de darles los lineamientos generales cuando pasa esto y una clase un poquito más expositiva. De todos modos, traten, aunque sea de llevarlo leyendo la guía de trabajos prácticos. Esos son 2 hojas que con 1 hora de concentración les sobra, pero con que se sienten un ratito antes, la pueden mirar y entonces de esa manera pueden seguirlo más al tema de cerca. Una consulta, el GNSR también está como libro de oficial, ¿verdad? Sí, Pero ¿qué, en qué edición está? Justo estaba buscando, no me acuerdo si la cuarta, quinta edición, a ver, no me acuerdo en qué edición está el sí, GNSR. habría que chequearlo, no sé cuál es la que está anotada. Estaba buscando, no sé en qué parte estaba en qué parte del campus está la bibliografía. Lo busco En el todo. aula virtual, fíjate, Tony, Sí, estoy en esa, pero estoy buscando, no en me la acuerdo en qué parte. cartelera. Cartelera, ahí te lo busco, gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda más? ¿Algo que quieran que charlemos? Empezamos entonces en 2 minutos, búsquense agua, lo que quieran, y ya empezamos. Voy a empezar a compartir pantalla. No la encontré ya, cuarta edición.
Bueno, ¿estamos listos? ¿Vamos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar aparato urinario. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la función del aparato urinario? ¿Por qué órganos está constituido? Y me imagino que el aparato urinario tiene la función de excretar algunas cosas que no sirven dentro del cuerpo, ¿no? Desechos. ¿Por qué órganos está formado? Está formado bueno, desde el riñón, los uréteres, la vejiga, la uretra y demás estructuras anexas al riñón, a la vejiga, a la uretra. Bueno, vamos a ver un poco más en profundidad de esas cosas. Entonces lo que vamos a hacer es hablar de la anatomía y de los componentes del sistema urinario. Vamos a ver la descripción histológica de los riñones, principalmente la estructura, la ultraestructura, el fundamento. Vamos a ver algunas cosas de histofisiología, no tan profundo. Yo el mecanismo de concentración contracorriente, todo eso dejo que lo explique en la fisiología. Después vamos a hablar de otros órganos como la vejiga y uréter y después siempre dejo un rato para que repasemos con el atlas. Bueno, entonces ustedes estas cosas ya las saben mejor que yo de espleognología, que los riñones van a ser uno de los principales componentes del aparato urinario, que son dos órganos que están en el retroperitoneo, y después se va a continuar por el sistema excretorrenal, que está formado por los uréteres, que van a transportar la orina que se forma hasta la vejiga y se va a excretar por la uretra, que va a tener diferencias anatómicas significativas entre el varón y la mujer. Bueno, ¿cuáles van a ser los conceptos que van a estar? Van a ser órganos que van a estar irrigados por las arterias renales y que van a tener ustedes, como las pueden observar allí, están ubicados en el sector del retroperitoneo y que van a tener una región de un ilio. En la parte del ilio es donde van a estar las arterias renales y desde donde van a salir las venas renales y a su vez también los uréteres. Todo eso desde la pelvis renal, que ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte transversal, vamos a ver dos porciones que van a un corte longitudinal, disculpen, vamos a ver de que vamos a encontrar diferentes porciones. Por un lado una cápsula, una corteza y una médula. Y en la médula va a estar la papila, que va a continuar con el sistema excretor. Y entonces, a través de esta región de la pelvis renal, es que vamos donde se va a producir, desde donde se va a producir, a través de este hilio, se va a ingresar y va a salir, vamos a tener, digamos, el flujo sanguíneo y se va a excretar la orina. Y también es importante tener en cuenta que ahora vamos a ver cómo va a ser el sistema de irrigación renal. Esta que les estoy mostrando ahora, ¿cómo se llama esta estructura que está dibujada en este esquema? ¿El sistema de filtración de glomérulo? ¿Cómo se llama la unidad funcional del riñón? Nefrona. La nefrona. La nefrona entonces va a constituir la unidad funcional del riñón, que como ustedes ven va a estar en íntimo contacto con la vascularización y eso tiene relación con la función anterior principal que dijimos, pero no va a ser la única función del riñón, sino que vamos a encontrar todas estas otras que también se van a llevar adelante en el riñón, como la revolución iónica, la filtración de sangre, la desintoxicación y la eliminación de los desechos, la regulación de la tensión arterial, del equilibrio ácido-base, de la osmolaridad y la volemia,
y de la eritropoyesis y de la gluconeogénesis. Y después se va a encargar de producir la vitamina D. ¿Cómo va a ser entonces el sistema vascular renal? Va a tener, por un lado, que esto es muy importante porque, como vimos, va a estar en íntima relación con la diferente vascularización para poder cumplir con su función. Entonces, de las arterias renales que van a entrar a través del ilio, se van a desprender las arterias segmentarias, las interlobulares, las arciformes, las interloburillares, y desde allí van a entrar más en contacto con la nefrona a través de la formación de una arteriola aferente que se va a capilarizar en el glomérulo renal, una arteriola eferente, y después vamos a encontrar, se va a volver a capilarizar con los capilares peritubulares, y después de ello van a salir una vena interlobular, arciforme, interlobular, segmentaria y renal. ¿Qué nos llama la atención de este sistema? ¿Qué nos llama la atención? Que si vemos desde acá, desde esta porción de la arteriola, se va a capilarizar y va a estar en contacto nuevamente con otra arteriola que se va a volver a capilarizar, y eso va a formar una vena. ¿Por qué esto es así? Puede ser por alguna diferencia de presión que tengan que sufrir ahí la región. Digamos, o sea, las arteriolas permiten regular la presión arterial, pero esto también tiene relación con el sistema de contracorriente, que eso lo van a estudiar más adelante en fisiología, pero ese sistema tiene un nombre. Es habitual que nosotros tengamos de un vaso arterial una red capilar y otro vaso arterial. Sí, esos son los lechos capilares, la microcirculación. Donde tenés un capilar, tenés una arteriola, tenés un capilar, esos capilares tenés una vena postcapilar y luego una vérula. Claro, y en este caso, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Tenemos una arteriola que se capilariza, vuelve a haber otra arteriola y se vuelve a capilarizar. El vaso interpuesto es un vaso arterial entre dos redes capilares. ¿Y eso por qué sucede? ¿Cómo recibe? ¿Qué nombre recibe ese tipo de sistema vascular? En el que no pasa directamente desde un vaso arterial, capilares y un vaso venoso. Yo lo tengo como microcirculación, lecho capilar. No como Está bien, pero no es lo habitual. Escúchame lo que digo. No es lo habitual. Habitualmente tenemos un vaso arterial, capilares y un vaso venoso. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. ¿Y acá qué sucede? Arteria, arteriola, glomérulo, arteriola, capilares. Espera, pensemos en voz baja cada uno. Y si quieren pueden escribirme las respuestas en el chat. ¿Qué es lo que sucede acá? Claro, o sea, lo que sucede es que pasa de una arteriola a un capilar y después vuelve a pasar a una arteriola y después vuelve al capilar. O sea, no sé igual cómo se llaman, o sea, por qué pasa eso. Exacto. ¿Cómo se llama? Espera que no te puedo ver. ¿Cómo se llama ese sistema? O sea, claro, o sea, no sé cómo se llaman en sí, pero o sea, lo que sucede, lo extraño, digamos, es eso, que cambia de un vaso más pequeño, o sea, de un vaso más grande a un vaso más pequeño y después vuelve a cambiar a un vaso más grande. O sea, porque en Perfecto. realidad tendría que pasar una vena. ¿Cómo se llama ese sistema? Cuando sucede eso. Sistema porta arterial, ¿sí? Entre dos redes capilares hay un vaso arterial que está interpuesto y eso va a cumplir con funciones de la histofisiología renal, que era lo que estábamos charlando. Bueno, y como la principal función del riñón, disculpa, nos fuimos para arriba. Como la principal función del riñón, dijimos que una de las funciones era filtrar, producir el ultrafiltrado renal, que eso es muy importante porque cumple con un montón
de diferentes funciones. Y entonces acá estábamos viendo estas características del sistema vascular y que después, que va a estar también formado, va a estar en íntima relación a través de los sistemas, con la nefrona y con el sistema excretorrenal que se va a originar en los túbulos colectores, que son parte de la nefrona, que ahora lo vamos a describir en detalle. Y después ese sistema excretor se va a continuar por las papilas renales, por los cálices menores, mayores y la pelvis renal. Entonces, ¿cuál va a ser el sistema vascular renal? El sistema vascular renal va a estar formado por las arterias renales, las segmentarias, las interlobulares y las arteriformes. Y después vamos a tener las arterias interlobulares. Y de eso vamos a tener una arteriola eferente, glomérulo renal, arteriolas eferentes, capilares peritubulares, vasos rectos, venas renales, venas segmentarias, venas interlobulares, venas arteriformes y venas interlobulares. Y después del otro lado pueden ver lo que estuvimos viendo respecto al sistema excretorrenal, que va a estar el túbulo colector, la papila renal, el cáliz menor, el cáliz mayor y la pelvis renal. Bueno, esta es la imagen de la nefrona, que dijimos que íbamos a describir, que la nefrona hay diferentes tipos. Hay algunas que van a ser juxtamedulares y otras que van a ser corticales. Y van a estar formadas por diferentes porciones que van a ser ¿cuáles van a ser las porciones que van a formar la nefrona? A ver si las vemos entre todas. Un corpúsculo renal que va a estar formado por el glomérulo, que va a ser el ovillo capilar y la cápsula de Bowman. Y después un sistema de túbulos que vamos a encontrar los contorneados proximales. Vamos a encontrar el asa recta de Henle descendente, el asa recta de Henle delgada, gruesa, delgada, el ascendente, delgada, gruesa, y el contorneado distal del túbulo colector. Bueno, y entonces ahora vamos a pasar a describir las diferentes porciones. Y tal como les contaba, existen dos tipos de nefronas, las nefronas que van a ser corticales y las nefronas que van a ser juxtaglomerulares. Corticales y juxtamedulares. Entonces, el corpúsculo renal o de Malpighi va a estar constituido por un glomérulo renal, que va a estar formado, y la cápsula de Bowman. ¿Y qué tipo de capilares va a constituir el glomérulo renal? ¿Y fenestrados? Capilares fenestrados, que esos los podíamos clasificar en función de las características de la estructura o de la ultraestructura. De la ultraestructura. ¿Y por qué se van a caracterizar los capilares fenestrados? Y porque va a presentar pequeños pequeños orificios, o perdón, más permeables, para que puedan haber un mejor intercambio de un lugar a otro, a diferencia de las continuas, que sirven más como protección. Bien. Y la cápsula de Bowman, entonces, va a estar formado por dos hojas. Por un lado vamos a encontrar la hoja visceral, que van a estar formados los podocitos, y la hoja parietal, que va a estar formado por un epitelio plano simple. Y va a presentar dos regiones o polos, uno que va a ser vascular, con entrada y salida de las arteriolas, y otro que va a ser urinario. Y también vamos a encontrar otra población de células que van a ser las células mesangiales. Las células mesangiales. Bien. Entonces acá podemos observar en este esquema, por ejemplo, que vamos a ver los dos polos, el urinario y el urinario que va a corresponder a esta parte de acá, el vascular que va a corresponder a otra parte de acá. Y esta va a ser una parte especializada también de los túbulos contorneados distales que ahora vamos a ver, que se llama, que tiene características especiales porque todas las células se van a polarizar aún más, los núcleos van a estar muy, muy juntitos y se llama mácula densa.
y que va a participar junto al sistema renina-angiotensina-aldosterona en la regulación de la presión arterial. Acá también podemos observarlo y vamos a ir viendo las diferentes partes, vamos a ir estudiando las diferentes partes de la nefrona. Vamos a comparar un poco, entonces. Vamos a comparar un corte transversal. Acá vemos un corte con hematoxilina de eosina, capilar y la cápsula de Bowman, que va a tener dos láminas. Una lámina parietal, una hoja parietal y una hoja visceral. Y todo esto va a ser los capilares, el ovillo capilar. Y dentro de esta hoja vamos a poder observar la hoja parietal, que va a estar formado por un epitelio. ¿De qué tipo? ¿Cómo van a ser estos núcleos? A ver, no sé bien. Puede ser plano simple. Un epitelio plano simple, verde. perfecto. Y la hoja visceral no la vamos a poder diferenciar con nitidez en esto, sino que lo vamos a necesitar una microscopía electrónica para poder diferenciar bien los tipos celulares y vamos a ver la barrera de ultrafiltrado también. Y acá podemos observar la mácula densa. Barrera de ultrafiltrado. Acá podemos observar entonces la barrera de ultrafiltrado glomerular, donde yo les contaba que podemos ver con claridad las células, los podocitos con sus prolongaciones que van a ser los pedicelos. Entonces acá vamos a tener los capilares con el endotelio, la membrana basal de los podocitos y los podocitos. Y también en el medio vamos a encontrar las células mesangiales intraglomerulares. Acá también podemos observar con detalle los capilares, el endotelio capilar con las penetraciones, por eso se ve así, que va a ser discontinuo, la membrana basal que va a estar fusionada con la de los podocitos y los pedicelos de los podocitos. Acá vemos en una microscopía electrónica de transmisión, también. Y acá vamos a tener el sistema de túbulos de la nefrona, que va a estar constituido por esta parte de acá. Entonces dijimos que era el corpúsculo renal con la cápsula de Bowman y el ovillo del glomérulo, el ovillo capilar. Y después vamos a ver el sistema de túbulos que yo ya se los mencioné, que está formado por el túbulo contorneado proximal, el recto de Henle, descendente, recto de Henle, descendente, delgado, recto de Henle, ascendente, el grueso, y el contorneado distal y desemboca en los colectores. Acá también. Bueno, acá vamos a ver entonces las diferentes porciones, vamos a ver el túbulo contorneado proximal, vamos a ir analizando cada una de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal. Cuando ustedes ven el preparado histológico de riñón, que al final ahora vamos a analizar todo por parte, pero después vamos a ver uno completo y vamos a ver imágenes también, ustedes van a ver de que va a predominar, que es un preparado que es un órgano macizo, que van a ver las diferentes partes de las que estuvimos hablando y después van a ver de que hay muchas estructuras que tienen muchas luces y que en una región van a poder identificar estas estructuras que son macizas, muy celulares, que están en la corteza. Y estas otras que van a ser tubos con luces que van a estar localizadas a lo largo de todo el preparado histológico. Y entonces acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver de que va a haber diferentes incidencias de corta, algunas más oblicuas, otras más longitudinales, otras más transversales.
Y dentro de ellas podemos identificar algunas que tienen una luz sucia y vamos a analizar cómo van a estar constituidas. ¿Ven bien acá o quieren que lo amplíe? No, completo, no veo nada. No ven nada. No, yo no veo. Yo para poder verlos a ustedes mientras que les hablo, pero lo ampliamos. Ahí está. Entonces, fíjense que hay algunos en un corte en un corte más oblicuo o transversal, que vamos a ver que van a estar los núcleos que están formando qué tipo de epitelio. Y plano. ¿Cómo es la morfología de los núcleos? Lo veo aplanada. No, es redondo. Ah, entonces, ¿de cuál estás hablando? ¿Del que dice la P? Ah, es un cilíndrico, entonces. No, un cúbico, perdón, qué tonto. Un cilíndrico. Entonces, vamos a ver acá que vamos a encontrar núcleos que van a ser redondeados, que van a estar dispuestos con una luz sucia. Esa luz sucia va a corresponder a especializaciones de membrana apical y la morfología celular de esos núcleos cúbicos, como decía nuestro compañero, va a corresponder a un epitelio cúbico simple. Y con especializaciones de membrana apical, ¿a cuáles van a corresponder? ¿Hay alguien más? Parecen cilios. ¿Algún otro comentario? ¿Qué piensa el resto? ¿Cuáles van a ser de las especializaciones de membrana que conocemos las que van a estar relacionadas para ampliar la superficie de absorción? ¿Les parece que va a ser necesario tener una de ese tipo? ¿Les parece que va a ser necesario una que tenga movimiento como los cilios? ¿Cuál va a ser cuál les parece que va a estar más relacionada? En el chat habían puesto ribete en cepillo. Ribete en cepillo, perfecto. Ribete en cepillo es lo que vamos a ver al microscopio óptico, pero ¿a qué va a corresponder en la microscopía electrónica? A microvellosidades, que van a ser diferentes. Entonces, vamos a ver en el túbulo contorneado proximal ese epitelio, que muchas veces va a ser acidófilo por la presencia de las mitocondrias. Ahí la función del túbulo contorneado proximal es que se va a producir la mayor absorción de la glucosa. Va a ser cúbico simple con ribete en cepillo, luz sucia, que va a estar ubicado en la corteza. Vamos a ir al próximo, entonces. Vamos a observar otro corte, por ejemplo este de acá, que va a tener, es un corte transversal, que vamos a ver una luz limpia, que va a tener núcleos redondeados en la periferia, y que estos núcleos redondeados van a corresponder a un epitelio cúbico simple, que no va a tener prácticamente células, que no va a tener tantas especializaciones de membrana, ribete en cepillo, por eso la luz va a estar limpia y que también van a estar ubicados en la corteza. Siempre que nosotros vemos los corpúsculos renales, tenemos que tener en cuenta que vamos a estar en la corteza. Eso después lo vamos a ver ahora, después que estudiemos en detalle cada uno de estos. Acá vemos las diferencias en la estructura del túbulo contorneado proximal y del túbulo contorneado distal, que los dos estaban constituidos por epitelios cúbicos simples, uno con luz sucia y el otro con luz limpia. Y después vamos a encontrar el asa gruesa. El asa gruesa va a estar formado por un epitelio cúbico que va a tener núcleos redondeados y que esos núcleos redondeados, un epitelio cúbico simple, ahí podemos observar, van a ser equidistantes entre la porción apical y la porción basal, y que eso los va a constituir. Se van a ubicar en la médula aproximadamente y los podemos diferenciar de esa manera. Y acá, por ejemplo, tenemos algunos, estos de acá,
Y estos otros de acá también. Y el asa gruesa de Henle. Y después vamos a encontrar el asa delgada de Henle, que puede tener un segmento descendente y un segmento ascendente, al igual que el asa gruesa. El asa gruesa por lo general está en el límite córtico-medular y las asas delgadas las vamos a encontrar en la médula. Donde en la médula vamos a encontrar, corpúsculos renales o no. Y no, porque lo que está hablando es la corteza. Exactamente. Y vamos a ver algunos acá. Vamos a ver algunos de estos, por ejemplo, que van a estar constituidos, fíjense estos de acá, que van a ser estructuras redondeadas con una luz central que tiene un epitelio, que va a tener un epitelio, ese epitelio plano simple, entonces de esa manera eh, va a formar la salga de Henle. Bien, y después en su porción descendente y ascendente. Y después vamos a tener el túbulo colector, que va a tener una porción apical abombada y que va a estar constituido por ahí está, de esa manera, y que va a estar constituido por este tipo de células que va a participar, va a ser la primera parte del sistema excretorrenal. Vamos a ver que van a ser células que van a tener una acidofilia pálida, que también va a ser un epitelio cúbico simple, que da como un aspecto más de cilíndrico, que tiene la parte apical que va a ser convexa. Y van a estar tanto en la corteza como en la médula. Bueno, y después vamos a encontrar la mácula densa, que la mácula densa va a ser una estructura que va a estar especializada del túbulo contorneado distal. Y ahí vamos a verla, por ejemplo, de esa manera. Y acá también vamos a ver la mácula densa, que vamos a ver todas estas células, que van a estar todas juntitas, en íntimo contacto con el corpúsculo renal, que va a ser una estructura especializada en sensar el sodio, que cuando disminuye se va a activar y se va a activar a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a reabsorber sodio y se va a aumentar la presión arterial. Ahí podemos observar la mácula densa. Y acá esto que les contaba, que este sistema sirve para eso, que es un tema también más de fisiología, pero que clásicamente nosotros los damos en histología como parte de la histofisiología, y que lo primero que se va a liberar es el precursor de la renina a la sangre, el angiotensina, que va a ser una enzima que va a estar a nivel del hígado, que lo va a transformar se va a transformar en angiotensina, un precursor, disculpen, que se va a transformar en angiotensina 1 y que a nivel del endotelio vascular de los pulmones, a través de la enzima de la ECA, se va a transformar en angiotensina 2 y eso es lo que va a producir aumento de aldosterona, reabsorción de sodio y agua y a su vez va a producir aumento de la presión arterial. Bueno, este es un tema más de juicio. Lo vamos a dejar. ¿Dudas hasta acá de riñón? Esperen que voy a salir un poquito, así los puedo mirar. No, igual, falta leer. ¿Dudas hasta acá de riñón? Tus colectores. ¿Están todos bien? Calixta, Yani, Zaira, Carla, Martina, María Luz, Virginia, Esteban, Agustina, Aymara, Julieta. Sin dudas. Perfecto. Voy a tomarles lista. Bueno,
Entonces ahora vamos a seguir. Bueno, la vejiga va a ser un órgano hueco que va a estar formado por diferentes capas, que vamos a encontrar una mucosa que va a estar formada por un epitelio polimorfo, que ahora lo vamos a ver con una lámina propia, la muscular, que va a ser un tejido muscular liso, y la adventicia, que va a ser tejido conectivo colágeno laxo, células adiposas y vasos grandes. Acá también podemos ver. Sí, es mucha información. Vamos a ver un corte que va a ser como, ustedes cuando van a ver que la vejiga tiene una pared muy, muy gruesa como el útero, y que muchas veces en los preparados hay solamente un fragmento de la pared. ¿Sí? Entonces, si no, nosotros lo podríamos ver todo a la luz central y todo ese tejido alrededor formando parte de eso. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver el epitelio polimorfo. Creo que, no sé si a mí nomás, pero no veo que están presentando algo, ¿eh? Ah, perdón. Disculpen. Ahí está. Acá les estaba contando de la vejiga. Donde que estaba constituido por diferentes partes, diferentes túnicas, porque es un órgano hueco y que podemos observarlas todas desde la luz hacia la periferia, pero les contaba de que muchas veces, como esa pared es muy gruesa, solamente hay un fragmento, como si fuese una porción de pizza, que eso es lo que vamos a ver. Y entonces, vamos a observar que la mucosa va a estar formada por un epitelio polimorfo urotelio, después va a apoyar sobre tejido conectivo de colágeno laxo, y después vamos a ver fibras musculares lisas de corte transversal. Eh, parte de ese epitelio polimorfo urotelio, vamos a ver de que va a haber algunas células que van a ser en paraguas, que van a tener una superficie apical que va a ser convexa, y después las células del estrato inferior, que no van a estar en contacto con la luz, pueden describirse como si fuesen en raquetas, que van a tener halos perinucleares llenos de glucógeno. Ahora lo vamos a ver acá. Entonces, parte de la porción de la vejiga que yo les contaba, y acá podemos ver algunas células que van a ser en paraguas y otras células que van a ser en raquetas de estas de acá. ¿Y por qué se llama epitelio polimorfo urotelio? Y porque varía según el estado que se va a encontrar la vejiga. Si va a estar una Exactamente. vejiga llena y una vejiga vacía, va a cambiar el epitelio. En función del estado de depresión de la vejiga, es como vamos a ver, las características epiteliales. Y los uréteres entonces van a estar formados por 3 capas, al igual que la vejiga, una mucosa, una muscular y una adventicia. Y la mucosa está formada por un epitelio polimorfo y la lámina propia. La muscular va a estar formada por 2 capas y la adventicia ocerosa por tejido conectivo colágeno laxo. Vamos a mirar entonces, este sí lo van a tener completo y ustedes van a ver esto que yo les contaba, que muchas veces que la pared es muy gruesa, entonces es como que muchas veces no entra todo para mirar el órgano y que pueden encontrar un pedacito, pero en el caso del uréter sí está entero, y acá podemos diferenciar las diferentes capas, ¿sí? La capa de la mucosa, la capa de la mucosa que va a estar formado por este epitelio de la lámina propia, después la capa muscular y la adventicia, y acá también. Fíjense que los uréteres también van a estar recubiertos de epitelio polimorfo, de tejido conectivo y de músculo liso, y después vamos a encontrar la adventicia o serosa. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, no tantas. No. Vamos a mirar algunas imágenes y vamos a pasar a la que las quieren. Le hacemos una pausa de 5 minutos, se fijan si hay dudas y ya enseguida retomamos. Bueno.
Bueno, ¿estamos? Vamos a mirar imágenes. Bueno, Entonces acá vamos a ver las del seminario, que ustedes ya las tienen, y después vamos a ver algunas de la guía. Esto es lo que les contaba, algunas del Atlas. Esto es lo que les contaba acá, que pueden observar. no está presentando. Disculpen. No pasa nada, solamente eso. Entonces, ahora sí están viendo. Este va a ser un corte longitudinal del riñón. Un corte longitudinal del riñón donde podemos observar en algunas zonas que vamos a tener la presencia de corpúsculos renales y en otras zonas donde no van a estar presentes, y en eso se va a diferenciar la corteza de la médula. Y este va a ser el ilio renal con la pelvis renal y los cálices mayores, menores, la pelvis renal y de donde salen arterias y venas. Acá a mayor aumento podemos ver esta estructura que a qué va a corresponder y cómo la describirían. El corpúsculo renal. Va a ser un corpúsculo renal, exactamente, que cómo va a estar formado. Va a tener las dos capas, una visceral y una parietal. La visceral va a ser la que esté en contacto con en sí por dentro, digamos, y la otra va a ser la que esté por fuera. Bien, exactamente. Y después, eso va a ser la cápsula de Bowman junto con el ovillo capilar, y eso va a formar el glomérulo renal. Y después vamos a encontrar diferentes sistemas de tubos, y esto va a estar ubicado en corteza. Y diferentes sistemas de túbulos con distinta incidencia de corte, como por ejemplo esta de acá, que va a ser muy limpia, que va a tener un epitelio ¿de qué tipo? Cilíndrico. No, cúbico. ¿Qué me pasa? Un epitelio cúbico simple con una luz bastante limpia, que está ubicado en corteza. ¿A qué estructura podría corresponder? Túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. En cambio, esta otra de acá, vamos a buscar alguna otra de acá, esta de acá, ¿sí? Donde vamos a ver un epitelio cúbico con los núcleos redondeados, la luz sucia, ¿a qué va a corresponder? Al túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado distal. Bien, acá también. Acá también. Acá también. Túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales, nefronas. Y esta porción de acá, donde no vemos nefronas, estamos viendo la médula. Vamos a ver diferentes estructuras, vamos a ampliar un poquito más. Vamos a ver algunas, como por ejemplo estas de acá, con un núcleo que va a ser formando parte de un epitelio cúbico simple. ¿A qué pueden corresponder? ¿Asa delgada o asa gruesa? ¿O túbulo colector? Delgado, ¿no? Asa delgada. Delgada. Fíjense acá, vemos otra asa gruesa, epitelio cúbico simple con el núcleo equidistante. Con el núcleo equidistante exactamente entre los dos extremos. Y después va a haber otros que van a tener el núcleo que va a ser abombado y va a corresponder a un túbulo colector. Y después vamos a encontrar otros capilares también. Acá podemos observar el corte longitudinal de un túbulo colector. Y acá vamos a observar entonces una microfotografía electrónica de la barrera de ultrafiltrado, en este caso en realidad de la lámina visceral, que van a ser los podocitos con los pedicelos en íntimo contacto, y acá con un polo vascular. Acá también. Vamos a mirar algunas imágenes del Atlas. Bueno, acá vemos una estructura
Y vamos a ver una luz central y toda una pared, y que toda esta estructura, este órgano entra lo podemos ver en el campo. Y vamos a observar que tiene una pared muy gruesa que podemos diferenciar diferentes partes. Fíjense, por un lado vamos a encontrar una túnica mucosa, una muscular y una adventicia serosa. La túnica mucosa va a estar constituida por un epitelio, que va a ser el urotelio, por los tipos celulares que describimos, una lámina propia y una muscular, y después una adventicia. Muscularizo. Consulta la capa muscular interna, la capa muscular longitudinal. Ya terminó. Ah, Ya perdón. termino. La capa muscular se puede diferenciar de diferentes maneras, que ahora lo vamos a ver, y la adventicia, que en este caso está desgarrada o rota, que puede llegar a tener, los uréteres, depende de la parte en donde estemos, de la porción, puede estar revestida por una serosa. Y acá podemos obtener esto. Podemos ver células adiposas. Y vamos a observar la capa muscular, que va a ser circular interna y longitudinal externa. Circular interna circular interna y longitudinal externa. Circular interna y longitudinal externa. Circular interna y longitudinal externa, donde vemos la disposición de las células musculares en dos incidencias de corte diferentes. Acá las vamos a ver los núcleos romos, de cromatina laxa, y acá alargados, siguiendo, abrazando al uréter, y en esta otra vamos a ver los núcleos redondeados de cromatina laxa. Disculpa, te hago una consulta respecto a este corte. Sí. Puede ser, o sea, el uréter tenía como la túnica adventicia tejido conectivo colágeno laxo, ¿no? Pero en ese caso no, Sí. al menos acá no es denso, parece denso, no sé. Sí, puede ser porque está muy intensamente tenido. Igual de este lado de acá tiene muchas células adiposas también, mirá. Ahí hay un poco de muscular todavía, ¿sí? Todo esto tejido muscular. A ver, pero de este lado de acá, porque está roto, desgarrado en esa porción, pero en esta otra parte de acá, vamos a tener vasos grandes y vamos a tener células adiposas también, que van a formar parte de eso. Bueno, y acá se localizan los diferentes tipos celulares, las células en paraguas, por ejemplo, estas de acá, y las células en raqueta en la parte más central. Bueno, ¿dudas hasta acá de esto? Vamos a ir al riñón. Vamos a ver una corteza y una médula. En la corteza dijimos que podríamos encontrar las nefronas. Entonces vamos a ver estas estructuras redondeadas dispuestas en la corteza, que van a corresponder a la nefrona. Y después vamos a tener toda esta parte de acá que va a corresponder a la médula. Entonces dijimos que esto a los corpúsculos renales, disculpen,
que es la parte de la corteza, y que podemos observar los diferentes tipos de túbulos que hay. Vamos a ver si identificamos algunos. Miren, vamos a ver este que es un corte más longitudinal, que es el mismo, un poco oblicuo, a este que va a ser más transversal, que vemos los núcleos redondeados y con la luz un poco sucia. ¿A qué puede corresponder este que está acá, que es el mismo que está acá? A un contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Vamos a mirar este otro de acá. Vamos a ver. Un epitelio cúbico, la luz limpia, al igual que acá. Cúbico también, la luz limpia. ¿A qué va a corresponder? Es el distal. Túbulo distal. Túbulo contorneado distal. Bien. Nos vamos a ir más hacia el límite córtico medular. Esta porción de acá. Y vamos a ver algunas estructuras que van a ser redondeadas. Los núcleos redondeados, equidistantes de la porción basal de la apicana en el límite córtico medular más acidófilas. Esta de acá va a corresponder a una sagresa de Henle, al igual que esta de acá, a sagresa de Henle. Y estas otras que van a estar, va a ser un túbulo colector. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, ¿quieren repasar algo más? ¿Quieren ir a estudiar esplagno? Lo que ustedes tengan ganas está bien por mí y después lo reforzamos en la clase de repaso. Sí, tengo que repasar Splagno, la verdad. Mi cabeza está en otro lado. Bueno, me imaginé. Puede suceder eso. Gracias. Por eso trato de darle los conceptos básicos y después que ustedes vayan y profundicen y quizás hagamos algo un poco más intensivo en las clases de repaso. Sí, igual todo anoté lo que estaba hablando como para buscarlo en el libro y no irme con la literatura en otro lado. Bueno, muy bien. Gracias. No de nada. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, nos vemos en la próxima clase entonces. Dale, gracias. No de nada. Un No, beso nos que vemos, tengan. gracias. Chao.